¿Y si te dijera que Goliat no fue el único gigante que cayó por la espada de un hebreo? ¿Y si detrás de su caída existiera una historia aún más oscura, marcada por la sed de venganza, el orgullo familiar y el deseo de restaurar un honor perdido? Hoy, vamos a adentrarnos en una parte poco explorada de la Biblia, donde un hombre olvidado emerge desde las sombras para reclamar su lugar en la historia, Lamí, el hermano de Goliat. Cuando pensamos en gigantes bíblicos, la imagen de Goliat resuena de inmediato, el coloso filisteo que desafió al ejército de Israel y cayó con una piedra lanzada por un joven pastor llamado David. Pero muy pocos recuerdan que Goliat no estaba solo. En los registros antiguos, específicamente en una Crónicas 25, aparece otro nombre, casi oculto entre los versículos, Lamí. Un guerrero temido, de linaje formidable, que cargaba no solo el peso de su estatura, sino también el peso de una promesa silenciosa, vengar la muerte de su hermano. ¿Alguna vez te has sentido tan herido que el deseo de justicia se convierte en un fuego que arde dentro de ti? Lamí conocía bien esa sensación. Creció a la sombra de una tragedia familiar, viendo cómo el nombre de Goliat se convertía en símbolo de derrota, de burla, de vergüenza. La muerte de su hermano a manos de un joven israelita no solo manchó el honor de los filisteos, sino que abrió una herida profunda en su alma. Y mientras pasaban los años, él esperaba, planeando, observando, alimentando una ira que lo convertiría en una amenaza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas historias han sido silenciadas en la Biblia? ¿Cuántos personajes caminaron entre héroes y reyes, pero cuyos nombres fueron olvidados con el tiempo? Lamí es uno de esos nombres. Un hombre gigante en tamaño y en propósito, que no aceptó el silencio como destino. Volvió a surgir cuando nadie lo esperaba, desafiando a Israel con una furia ancestral y una determinación ciega. Pero la Biblia también revela algo sorprendente: no tuvo el final que imaginaba. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar por completo la forma en que ves las historias que están entre líneas en las Escrituras. Vamos a mirar más allá de David y Goliat. Vamos a explorar el impacto de una guerra espiritual que atraviesa generaciones, donde cada nombre, por más olvidado que parezca, carga con un peso eterno. Lamí no era solo el hermano de un derrotado, era el reflejo de un linaje en ruinas, intentando levantarse con sus propias fuerzas. Y es precisamente ahí donde la historia comienza a volverse aún más intensa. Porque lo que parecía solo una nota al pie en las Escrituras, un nombre perdido entre genealogías y relatos de guerra, en realidad guarda una verdad poderosa. Lamí no fue un simple guerrero más, fue un símbolo vivo del dolor no resuelto, de una herida que trascendió generaciones, de un intento desesperado por devolverle sentido al nombre de su casa. ¿Alguna vez te has sentido como una figura secundaria en medio de una gran historia? Como si tu lucha fuera invisible, como si tu voz se perdiera entre las de los más recordados. Tal vez por eso la historia de Lamí nos toca más de lo que imaginamos. Porque todos, en algún momento, hemos cargado con silencios pesados, con responsabilidades heredadas, con el deseo profundo de restaurar lo que fue quebrado. Si este tema está resonando en tu corazón de alguna manera, si algo de lo que escuchaste hasta ahora te conmovió o te hizo pensar en tu propia historia, me encantaría leerte. Deja tu comentario aquí abajo. Comparte lo que más te tocó, tu opinión sobre esta historia o simplemente una palabra que sientas. Este espacio es más que un canal, es una comunidad que crece con cada voz, con cada interacción sincera. Y si sientes que estas reflexiones tienen valor, que este tipo de contenido merece seguir existiendo y llegar a más personas, tu apoyo es esencial. Un me gusta en este video y tu suscripción al canal hacen una diferencia enorme. No es solo un clic, es una forma de decir: quiero más historias como esta. Quiero profundizar. Cada vez que participas, este mensaje se multiplica, rompe el silencio del algoritmo y llega a quienes más necesitan escucharlo. Y mientras esa historia olvidada de Lamí se despliega ante nosotros, aún queda algo por revelar. Porque su final, aunque breve en las páginas de la Biblia, es el inicio de una reflexión profunda sobre justicia, orgullo y los límites entre el honor y la destrucción. Cuando Goliat cayó ante David, o mejor dicho, frente a una simple piedra lanzada con fe, el mundo alrededor de aquel campo de batalla cambió para siempre. Para Israel, fue la victoria inesperada del improbable.
el símbolo vivo de que el poder de Dios podía actuar a través de los débiles y confundir a los fuertes. Pero en los bastidores de esa gloria, algo comenzó a arder silenciosamente al otro lado de la línea. Un dolor callado, un odio en ebullición, un nombre que aún no había sido pronunciado, Lamí. La muerte de Goliat no terminó en esa llanura. Por el contrario, abrió una herida que atravesaría generaciones. No solo porque uno de los mayores guerreros filisteos había sido derrotado por un adolescente, sino porque su caída se transformó en vergüenza pública. Y la vergüenza, en ese tiempo, era un tipo de muerte que seguía pudriéndose incluso después del entierro del cuerpo. Imagina el impacto de ver a tu hermano, un gigante, un héroe entre los suyos, ser ridiculizado por un pueblo que él se atrevió a desafiar. Imagina crecer con el nombre de Goliat siendo recordado no por su fuerza, sino por su caída. Lamí no era solo el hermano menor de Goliat. Él era el testigo vivo de la humillación de su linaje. Y cuando hablo de humillación, no me refiero solamente al orgullo herido. Hablo de la ruptura de una identidad. Goliat representaba mucho más que un guerrero. Era un pilar de honor, fuerza y dominio entre los filisteos. Y esa imagen fue pulverizada delante de todos. La transformación que David inició con aquella piedra fue más que militar, fue espiritual. Activó una llave invisible dentro del corazón de quienes observaban, y Lamí cargó con esa llave oxidada en el pecho. Lo que pocos perciben es que, mientras David seguía su camino de ascenso, enfrentando nuevos desafíos, ganando territorios y escribiendo su jornada con Dios, Lamí avanzaba por un sendero oscuro. No buscaba redención, ni paz interior. Buscaba justicia a sus propios ojos. Su vida empezó a orbitar en torno a una sola decisión: restaurar lo que había sido destruido, reconstruir el nombre de su hermano a base de espada. Porque, para Lamí, el honor no muere, se recupera con sangre. Y este tipo de mentalidad, tan impregnada de orgullo ancestral, nos muestra cómo el corazón humano puede ser consumido por un solo momento no resuelto. El silencio de las Escrituras sobre la trayectoria de Lamí hasta su reencuentro con Israel quizás sea el detalle más estridente de esta historia. Durante años, desaparece de los registros. Ningún movimiento, ninguna mención. Pero ese silencio no es ausencia, es preparación. Porque a veces, los mayores enfrentamientos no nacen en el campo de batalla, sino en el interior de las personas. Lamí fue siendo moldeado por dentro, hasta convertirse en un reflejo distorsionado de su propio hermano. Y aquí hay una revelación importante: la venganza tiene el poder de hacernos parecidos a aquello que odiamos. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque cuando finalmente Lamí regresa a las páginas de la Biblia, en una Crónicas 25, no lo hace como alguien derrotado, ni como una víctima. Aparece como un guerrero dispuesto a cumplir el destino que él mismo escribió en su corazón. Pero el desenlace no es el que esperaba. Y es ahí donde la verdad oculta de esta historia comienza a revelarse con más claridad. El eco de la muerte de Goliat no solo hizo que Lamí existiera, definió su propósito, limitó su libertad y encadenó su alma a una guerra que tal vez ni siquiera era suya. Esta reflexión toca algo más profundo que una simple rivalidad entre pueblos. Expone cómo las decisiones tomadas en nombre del dolor pueden generar legados distorsionados. Muestra que el intento de restaurar algo roto, cuando se hace con la mirada fija en el pasado y las manos llenas de ira, casi siempre lleva a nuevas rupturas. Y el camino de Lamí es uno de esos, un camino marcado no por quien era, sino por lo que había perdido. ¿Y tú, alguna vez has sentido que estás cargando con algo que ni siquiera empezó contigo, pero que aún así te moldea cada día? Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Porque a veces, ponerle nombre a lo que nos toca es el primer paso para liberarnos de lo que nos encadena. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando nos acercamos al nombre de Lamí en una Crónicas 25, nos damos cuenta de que no está ahí por casualidad. Es casi como si Dios hubiera dejado una pista sutil, un fragmento escondido entre batallas y genealogías, para que los ojos atentos descubrieran algo que los apresurados jamás notarían. Volvió a haber guerra contra los filisteos, y Elhanán hijo de Jair mató a Lamí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Es solo eso. Una sola mención. Un versículo, una línea, una memoria casi borrada. Pero detrás de esa aparente simplicidad,
se esconde una historia cargada de tensión, propósito y un dolor que muchos ni imaginan. Lamí, a diferencia de su hermano Goliat, no fue introducido con pompa ni desafió a los ejércitos con discursos atrevidos. Él aparece de forma seca, directa, como si su existencia solo se definiera por ese último momento de combate. Pero si miras con atención, esa brevedad dice mucho más de lo que parece. El silencio alrededor de Lamí es el retrato de muchas historias de personas que vivieron a la sombra de gigantes. Personas moldeadas por las caídas ajenas, que crecieron con el peso de reparar un fracaso, de restaurar un honor perdido, de demostrar que aún había fuerza en su nombre. Y Lamí era exactamente eso, la sombra viva de una gloria arruinada. No hacía falta presentarlo con muchos detalles, porque su nombre ya llevaba consigo el peso del pasado. Y lo más curioso es que, aunque aparece de forma tan discreta, el texto se encarga de resaltar su conexión con Goliat. No es simplemente Lamí, el filisteo. Es Lamí, hermano de Goliat geteo. Es decir, su identidad está pegada a la de otro. Su destino, cosido al de un gigante caído. Y eso dice mucho sobre su mentalidad. Porque cuando alguien vive atado al pasado, al dolor de otro, a las expectativas de un linaje, el presente se convierte en un campo de batalla constante. Ya no se trata de quién eres, sino de lo que esperan que repares. La Biblia no nos dice qué pensaba Lamí, ni cómo se preparó. Pero sabemos que murió en combate a manos de Elhanán, un guerrero de David. Y ese detalle importa. Porque Elhanán no era rey, ni profeta, ni una figura central. Era un soldado. Un hombre común, pero que llevaba el mismo espíritu de valentía que había en David. Y eso rompe un patrón. Goliat cayó ante un pastor. Lamí cayó ante un guerrero. En ambos casos, hombres aparentemente simples derrotaron a gigantes que cargaban más que músculo, cargaban narrativas. La presencia de Lamí en este relato apunta a algo aún más profundo, la verdad oculta de que no siempre la mayor amenaza es la más visible. A veces, el enemigo que nos derrumba no es el que grita en el valle, sino el que lleva el silencio como arma. El resentimiento, la necesidad de probar algo, el dolor de no ser recordado, todo eso puede volverse una armadura peligrosa. Lamí representa ese tipo de fuerza, contenida, silenciosa, decidida, pero al mismo tiempo, limitada por una visión distorsionada de lo que realmente es la victoria. Necesitamos hablar de esto con más claridad. Porque muchas veces, en nuestras propias jornadas, caemos en esa misma trampa. Cargamos con el nombre de batallas que no iniciamos. Luchamos guerras que no son nuestras, por lealtades que nos fueron impuestas. Lamí es la personificación del impacto que un pasado no resuelto puede tener en la formación de nuestra identidad. Es el recordatorio de que, cuando dejamos que el dolor hable más fuerte que la razón, nuestros pasos son guiados por sombras, y no por propósito. Y quizá por eso su historia, aunque tan breve, todavía resuena con tanta fuerza. Porque habla de cómo enfrentamos la pérdida, la vergüenza y la necesidad de restaurar lo que se rompió. Y más aún, nos hace pensar cuánto de nuestra lucha proviene de nuestra historia, y cuánto de la historia de los demás. Hay una línea muy fina entre honrar el pasado y perderse dentro de él. Lamí caminó por esa línea hasta el final. Y pagó con su vida por ello. Escribe en los comentarios, yo también estoy en ese camino. Porque reconocer que cargamos con pesos antiguos es el primer paso para romper los ciclos que nos impiden vivir con libertad. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque para entender quién fue Lamí, necesitamos mirar más allá de su nombre y ver el linaje al que pertenecía. Lamí no era solo el hermano de Goliat, él formaba parte de una generación marcada por algo mucho más grande, los gigantes filisteos, descendientes de una estirpe antigua, misteriosa y espiritualmente cargada de significado. Hombres de tamaño descomunal, cuya presencia en las Escrituras va mucho más allá de la fuerza física. Representaban una resistencia espiritual contra el pueblo de Dios, una fuerza ancestral que aparecía una y otra vez en momentos clave de la historia. Estos gigantes son descritos como descendientes de los refaítas, una raza que ya existía mucho antes de la conquista de Canaán. El término refaíta lleva consigo el peso de una herencia espiritual densa, casi como si fueran los restos de algo que ya no debería estar ahí, pero que aún persistía como una sombra entre las naciones. En Deuteronomio y Josué,
encontramos menciones de estos pueblos que habitaban las tierras altas, especialmente en Basán, y que causaban temor incluso entre los guerreros más experimentados de Israel. Ag, rey de Basán, por ejemplo, es citado como uno de los últimos de los refaítas y descrito con proporciones impresionantes. Pero esto no era solo una curiosidad física, era un símbolo. Su presencia representaba un obstáculo espiritual, algo que debía vencerse no solo con espadas, sino con fe. Dentro de este contexto, los filisteos destacan como los últimos en mantener viva esa estirpe de colosos. Goliat era llamado el gigante de Gat, y Lamí también está ligado directamente a esa ciudad. Gat, curiosamente, era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, pero entre ellas parecía albergar a los guerreros más imponentes. Como si allí hubiera una concentración de algo ancestral, algo que se negaba a desaparecer. El pueblo de Israel veía en estos gigantes no solo enemigos militares, sino representaciones vivas de una amenaza espiritual. Eran la encarnación de un sistema de orgullo, brutalidad, idolatría y autosuficiencia. Por eso, cada enfrentamiento con ellos traía un significado más profundo. No era solo una lucha por territorios, era una guerra de propósitos. Lamí, al formar parte de este linaje, llevaba consigo todo ese legado. Y eso es lo que hace que su presencia en las Escrituras sea tan simbólica. Cuando aparece, aunque sea por un solo versículo, está dando continuidad a una herencia antigua de oposición directa a la voluntad de Dios. Y eso no es solo un dato histórico, es una revelación espiritual. Porque muchas veces, lo que enfrentamos hoy son reflejos de esas fuerzas que siguen cruzando generaciones. Orgullo, deseo de control, sed de venganza, resistencia a la transformación, son gigantes que se presentan de distintas formas, pero cuyas raíces se parecen a las de Lamí. Es curioso pensar que, mientras los israelitas necesitaban vencer a estos hombres colosales con fe, valor y propósito, los propios filisteos parecían estar atrapados en la idea de que la fuerza era su identidad. Eso nos dice mucho sobre la mentalidad de ambos pueblos. Mientras uno aprendía a depender de algo más grande que sí mismo, el otro se aferraba a la imagen del poder, del tamaño, de la intimidación. Pero, ¿qué es realmente la fuerza? ¿Qué es una verdadera victoria? La historia de los gigantes nos obliga a reflexionar sobre esto, porque aunque fueran físicamente impresionantes, todos ellos, uno por uno, cayeron ante hombres espiritualmente preparados. Lo que la Biblia nos muestra, en silencio, es que la grandeza que se impone por la apariencia siempre tiene un límite. En cambio, la grandeza que se sostiene en el espíritu y en la obediencia crece donde menos se espera. Goliat cayó ante David. Lamí cayó ante Elhanán. Ninguno de los dos era rey. Ninguno tenía ejércitos bajo su mando. Pero ambos cargaban algo que los gigantes no entendían: alianza. No luchaban solo por sí mismos. Luchaban por un propósito mayor. Y tal vez eso era lo que más incomodaba a los descendientes de los refaítas, ver que, por más grandes que fueran, siempre estaban frente a algo que no podían controlar, el favor de Dios sobre los humildes. Esta estirpe de gigantes, por muy amenazante que parezca, también es un espejo de muchas realidades internas. ¿Cuántas veces insistimos en sostener estructuras viejas, patrones heredados, defensas que ya no tienen sentido, pero que seguimos manteniendo porque aprendimos a hacerlo así? A veces, el verdadero gigante no está afuera, sino dentro, en nuestra resistencia al cambio, en la dificultad para soltar el orgullo, en la negativa a perdonar, a confiar, a rendirse. Lamí era uno de esos gigantes. No solo en estatura, sino en construcción interna. Era el resultado de una cultura que exaltaba la fuerza y el honor a cualquier precio, incluso si eso significaba perpetuar ciclos de dolor. Y cuando lo observamos con atención, entendemos que su caída no fue solo la de un guerrero. Fue el colapso de una estructura que ya no se sostenía. Un sistema que confiaba en su propia grandeza y olvidaba que existen fuerzas invisibles más poderosas que cualquier espada o lanza. La mención al tamaño de su lanza, como un rodillo de telar, parece casi innecesaria en el versículo, pero es precisamente ese detalle el que refuerza la idea de que lo que impresiona a los ojos no siempre define el resultado. La Biblia subraya el tamaño del arma para mostrar, una vez más, que no fue eso lo que lo salvó. La victoria no depende del tamaño de la amenaza, sino de la naturaleza de lo que la enfrenta. Y ese principio resuena hasta hoy,
en nuestras batallas más personales. Escribe en los comentarios, yo también estoy en ese camino. Porque reconocer que muchas veces luchamos con nuestros propios gigantes silenciosos es el comienzo de la verdadera transformación. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque no se puede entender la caída de Lamí sin sumergirse en aquello que lo sostuvo durante años, la ira silenciosa. Una furia que no se expresaba con gritos, sino con miradas, con gestos contenidos y decisiones forjadas en la oscuridad. Lamí no apareció de la nada en aquella batalla mencionada en una Crónicas 25. Antes de eso, hubo un tiempo de construcción, no solo física, sino también mental y emocional. Y es precisamente en esa parte de la historia donde ocurre el impacto más profundo, aunque esté escondido entre bastidores bíblicos. Lamí vio caer a su hermano. Tal vez desde lejos, o tal vez desde cerca, no lo sabemos, mientras la fama de Goliat como invencible se deshacía en el suelo ante un muchacho con una honda. ¿Y qué pudo haber pasado por su mente en ese instante? No era solo la pérdida de un hermano. Era la pérdida de lo que él representaba, el honor de la familia, el terror de los enemigos, el orgullo de un linaje. Fue como ver un castillo derrumbarse, piedra por piedra, ante miles de ojos que jamás olvidarían aquel momento. Y cuando la vergüenza entra en una familia donde la gloria lo es todo, casi siempre alguien siente que tiene que restaurar ese nombre. Ese alguien fue Lamí. Pero no salió al campo de batalla de inmediato. No hubo un duelo espontáneo. Lo que hubo fue tiempo. Tiempo para procesar, para cultivar el dolor, para alimentar el deseo de revancha como se alimenta un fuego que nunca se apaga. Y ese tiempo es peligroso. Porque cuando el dolor se mezcla con el silencio, y el silencio con la sed de justicia, el alma se va moldeando hacia un propósito que parece noble por fuera, pero que puede estar contaminado por dentro. Y es ese tipo de motivación el que transforma a los hombres en sombras. Probablemente Lamí creció siendo recordado una y otra vez por lo que David había hecho con Goliat. Tal vez cada vez que se mencionaba el nombre del rey de Israel, algo dentro de él se quebraba. Tal vez con cada victoria israelita, sentía más vergüenza. No de su propia debilidad, sino de su falta de reacción. Y así, año tras año, la idea de que debía restaurar el honor de su familia se transformó en su misión de vida. Ya no era solo una venganza, era la supuesta corrección de una injusticia. Y cuando alguien se convence de que está reparando una injusticia, se autoriza a hacer cualquier cosa. Es en esa mentalidad donde muchos se pierden. Lamí no quería solo derrotar a Israel. Quería borrar lo que David había hecho. Borrar el recuerdo. Revertir la humillación. Restaurar lo que había sido roto con sangre. Y esa motivación no nace de un lugar liviano. Nace de una raíz amarga, de una herida que nunca cicatrizó. El tiempo de silencio de Lamí fue, en realidad, un tiempo de preparación. Y esa preparación no solo incluía espada y fuerza física. También fue una construcción interna de propósito. Un propósito que, aunque parecía honroso, escondía un corazón dominado por la ira. Y aquí hay una verdad oculta que vale la pena exponer. No toda misión que parece justa nace de un lugar sano. A veces, el deseo de restaurar algo es solo la continuación de un dolor mal resuelto. Y cuando el pasado nos domina, el presente se convierte en una repetición disfrazada de antiguas batallas. Lamí creció con cuerpo de guerrero, pero con el alma atrapada en un episodio que ya no podía reescribirse. Aún así, lo intentó. Y cuando finalmente fue a la guerra, no fue para conquistar algo nuevo, sino para intentar restaurar lo que se había perdido hacía mucho tiempo. Da miedo pensar en cuántas personas hoy viven así, atrapadas en una promesa de revancha. Una necesidad profunda de demostrar que aún merecen respeto, que aún llevan honor, que aún tienen algo que decir. Pero, ¿qué es lo que realmente sostiene esa sed? ¿Es justicia? ¿O es orgullo? Porque el orgullo tiene esa habilidad de disfrazarse de misión. No grita, susurra, tienes que demostrar que no fue en vano. Y ese tipo de pensamiento consume. Lamí no luchaba solo contra el Anán. Luchaba contra la memoria. Contra los cantos de Israel que celebraban la caída de su hermano. Contra las miradas de desprecio que quizás sintió incluso dentro de su propia ciudad. No buscaba simplemente ganar, quería borrar el dolor.
Pero intentar borrar el dolor a través de la guerra es como intentar apagar un incendio con más fuego. Al final, solo quedan cenizas. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Porque tal vez tú también hayas sentido ese peso de intentar reparar lo que el tiempo ya se llevó, y entender eso es el comienzo de un nuevo camino. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque todo ese silencio, toda esa espera, toda esa construcción de odio y deseo de justicia culminan en un momento decisivo, el clímax de una trayectoria marcada por el dolor. Lamí finalmente aparece. Después de años en silencio, de batallas internas que nadie vio, surge en las Escrituras para hacer lo que creía que era su deber, desafiar a Israel. Pero lo que parecía una revancha gloriosa, una oportunidad para borrar la vergüenza de la derrota de Goliat, termina de forma rápida, directa, inesperada. Un versículo, una frase, un final. Y es en ese contraste entre la expectativa y la realidad donde se encuentra la revelación más profunda de esta historia. El escenario ya no es el mismo que en los días en que David enfrentó a Goliat. El joven con la onda ahora es rey. El ejército de Israel está más experimentado, más organizado, con hombres que ya no tiemblan ante el tamaño de sus enemigos. Y entre esos hombres está Elhanán, hijo de Jair. Un nombre que quizás no tendría importancia si no fuera por esta escena específica. Un hombre común, aparentemente sin fama, pero que llevaba dentro de sí el mismo espíritu de valentía que habitaba en David. Y es él quien se cruza en el camino de Lamí. La Biblia nos dice simplemente que hubo guerra contra los filisteos, y que Elhanán mató a Lamí, hermano de Goliat. Así de simple. Sin discursos, sin duelo dramático, sin gloria cantada en los salmos. Lamí, el que cargaba con el peso de un linaje, el que quizás pasó años preparándose para ese momento, cayó. Y cayó sin dejar discurso, sin construir un legado, sin recuperar el honor que tanto buscaba. Eso, en sí mismo, ya lo dice todo. Porque a veces, la batalla que hemos alimentado por dentro durante años termina antes incluso de comenzar. Y cuando termina, nos damos cuenta de que el mundo no se detuvo para verla, que lo que para nosotros era épico, para los demás fue solo otro episodio entre tantas guerras. La forma en que Lamí es derrotado muestra cuánto puede distorsionar nuestra percepción cuando vivimos atrapados en el pasado. Él creía que su regreso al campo de batalla sería el ajuste de cuentas, la restauración del nombre de su familia. Pero no lo fue. El mundo había seguido adelante. Israel ya no vivía a la sombra de Goliat. David no necesitaba probar nada. Y Elhanán, al enfrentarlo, no respondía a una provocación personal, simplemente estaba haciendo lo que debía hacer. Lamí fue derrotado por alguien que ni siquiera tenía la intención de competir con su dolor, porque simplemente no lo cargaba. Y ahí es cuando cae la ficha, no siempre el mundo está esperando nuestra revancha. A veces, somos los únicos que seguimos luchando una guerra que ya terminó. Este enfrentamiento es mucho más que una batalla entre dos hombres. Es el retrato simbólico de cómo el pasado no resuelto nos lleva a crear expectativas irreales sobre el futuro. Lamí alimentó durante años una fantasía de restauración que dependía de la destrucción del otro. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de ejecutar esa misión, descubrió que ya era demasiado tarde. No porque el tiempo haya pasado, sino porque la verdad es que aquello que intentaba recuperar ya no existía. El honor que buscaba no estaba más en los ojos de los filisteos, ni en los cantos de los israelitas, había quedado enterrado con Goliat, y tratar de resucitarlo era luchar contra la realidad misma. Y aquí entra una de las mayores lecciones de esta historia. Cuando vivimos para vencer un dolor antiguo, terminamos siendo derrotados por algo que se ha vuelto invisible para todos, menos para nosotros. Lamí murió a manos de un guerrero que, en el relato, ni siquiera necesita ser presentado con destaque. Porque lo importante ahí no es el vencedor, es el colapso de una historia construida sobre expectativas falsas. La lucha de Lamí fue grande solo dentro de él. Para el resto, ya no tenía sentido. El destino de Lamí nos obliga a enfrentar el impacto de las decisiones que tomamos cuando estamos atrapados en el pasado. Nos muestra lo que sucede cuando ponemos todas nuestras fuerzas en algo que ya no tiene vida. La Biblia no desperdicia palabras. Si menciona el nombre de Lamí, aunque sea por un instante, es para mostrar que incluso los gigantes silenciosos caen.
y que el tiempo no espera a quien insiste en vivir dentro de una herida. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Porque tal vez tú también llevas tiempo preparándote para una guerra que el mundo ya dejó atrás. Todo ese silencio, toda esa espera, toda esa construcción de odio y deseo de justicia culminan en un momento decisivo, el clímax de una trayectoria marcada por el dolor. Lamí finalmente aparece. Después de años en silencio, de batallas internas que nadie vio, surge en las Escrituras para hacer lo que creía que era su deber, desafiar a Israel. Pero lo que parecía una revancha gloriosa, una oportunidad para borrar la vergüenza de la derrota de Goliat, termina de forma rápida, directa, inesperada. Un versículo, una frase, un final. Y es en ese contraste entre la expectativa y la realidad donde se encuentra la revelación más profunda de esta historia. El escenario ya no es el mismo que en los días en que David enfrentó a Goliat. El joven con la onda ahora es rey. El ejército de Israel está más experimentado, más organizado, con hombres que ya no tiemblan ante el tamaño de sus enemigos. Y entre esos hombres está Sibecai el Husatita. Un nombre que quizás pasaría desapercibido si no fuera por esta escena específica. Un hombre común, aparentemente sin fama, pero que llevaba dentro de sí el mismo espíritu de valentía que habitaba en David. Y es él quien se cruza en el camino de Lamí. La Biblia nos dice simplemente que hubo guerra contra los filisteos, y que Sibecai mató a un descendiente de los refaítas. Así de simple. Sin discursos, sin duelo dramático, sin gloria cantada en los salmos. Lamí, el que cargaba con el peso de un linaje, el que quizás pasó años preparándose para ese momento, cayó. Y cayó sin dejar discurso, sin construir un legado, sin recuperar el honor que tanto buscaba. Eso, en sí mismo, ya lo dice todo. Porque a veces, la batalla que hemos alimentado por dentro durante años termina antes incluso de comenzar. Y cuando termina, nos damos cuenta de que el mundo no se detuvo para verla, que lo que para nosotros era épico, para los demás fue solo otro episodio entre tantas guerras. La forma en que Lamí es derrotado muestra cuánto puede distorsionar nuestra percepción cuando vivimos atrapados en el pasado. Él creía que su regreso al campo de batalla sería el ajuste de cuentas, la restauración del nombre de su familia. Pero no lo fue. El mundo había seguido adelante. Israel ya no vivía a la sombra de Goliat. David no necesitaba probar nada. Y Sibecai, al enfrentarlo, no respondía a una provocación personal, simplemente estaba haciendo lo que debía hacer. Lamí fue derrotado por alguien que ni siquiera tenía la intención de competir con su dolor, porque simplemente no lo cargaba. Y ahí es cuando cae la ficha, no siempre el mundo está esperando nuestra revancha. A veces, somos los únicos que seguimos luchando una guerra que ya terminó. Este enfrentamiento es mucho más que una batalla entre dos hombres. Es el retrato simbólico de cómo el pasado no resuelto nos lleva a crear expectativas irreales sobre el futuro. Lamí alimentó durante años una fantasía de restauración que dependía de la destrucción del otro. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de ejecutar esa misión, descubrió que ya era demasiado tarde. No porque el tiempo haya pasado, sino porque la verdad es que aquello que intentaba recuperar ya no existía. El honor que buscaba no estaba más en los ojos de los filisteos, ni en los cantos de los israelitas, había quedado enterrado con Goliat, y tratar de resucitarlo era luchar contra la realidad misma. Y aquí entra una de las mayores lecciones de esta historia. Cuando vivimos para vencer un dolor antiguo, terminamos siendo derrotados por algo que se ha vuelto invisible para todos, menos para nosotros. Lamí murió a manos de un guerrero que, en el relato, ni siquiera necesita ser presentado con destaque. Porque lo importante ahí no es el vencedor, es el colapso de una historia construida sobre expectativas falsas. La lucha de Lamí fue grande solo dentro de él. Para el resto, ya no tenía sentido. El destino de Lamí nos obliga a enfrentar el impacto de las decisiones que tomamos cuando estamos atrapados en el pasado. Nos muestra lo que sucede cuando ponemos todas nuestras fuerzas en algo que ya no tiene vida. La Biblia no desperdicia palabras. Si menciona el nombre de Lamí, aunque sea por un instante, es para mostrar que incluso los gigantes silenciosos caen. Y que el tiempo no espera a quien insiste en vivir dentro de una herida. Sibecai, en cambio, representa algo totalmente diferente. Es la figura del guerrero fiel,
del hombre que lucha por propósito, no por revancha. Él no llevaba una carga emocional ni un legado roto que reparar. Luchaba alineado con la voluntad de Dios. Su victoria no fue ruidosa, pero fue suficiente para silenciar años de orgullo. Y eso es lo que hace de él una figura tan poderosa, aunque poco conocida. Porque Dios no siempre elige a los más visibles, elige a los más dispuestos. Los que están listos para pelear por causas eternas, no por heridas pasadas. Y hay otro detalle que no podemos ignorar. El nombre Sibekai, en hebreo, puede relacionarse con la idea de rodear o envolver. Es como si su vida misma fuera una expresión de cobertura, de protección divina. No era él quien imponía temor, era la presencia que lo respaldaba. Cuando se enfrentó a Lamí, no era solo un combate físico, era un choque entre una guerra emocional y una convicción espiritual. Entre alguien que aún estaba atado a lo que fue, y alguien que caminaba sostenido por lo que es. Y eso nos invita a una reflexión necesaria. ¿Cuántas veces libramos batallas internas con la esperanza de corregir un pasado que ya fue resuelto? ¿Cuántas veces insistimos en restaurar un hombre, una imagen, una historia que ya no necesita reparación, sino rendición? Lamí buscaba redención a través de la fuerza. Sibekai encontró victoria a través de la obediencia. Y ese contraste nos muestra el verdadero significado del combate espiritual. No se trata de ganar con poder humano, sino de caminar con propósito divino. Escribe en los comentarios, Tunesa jornada también. Porque a veces, lo que Dios necesita de nosotros no es que seamos grandes, sino que seamos fieles. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque, detrás de la caída de Lamí, hay algo que va mucho más allá de la historia de un guerrero derrotado. Hay un mensaje silencioso, pero poderoso, sobre lo que ocurre cuando permitimos que la venganza se convierta en el centro de nuestras decisiones. El camino de Lamí, desde el momento en que Goliat cayó hasta el instante en que él mismo fue vencido, revela un patrón que muchos siguen repitiendo hoy, el deseo de corregir el pasado con nuestras propias manos, creyendo que justicia y venganza son lo mismo. Pero no lo son. La Biblia nos muestra, con apenas unos versículos, lo que muchos tardan una vida en comprender, que la fuerza, cuando está impulsada por el orgullo, no se sostiene. Que la motivación, cuando nace de una herida no sanada, se convierte en un ciclo de destrucción. Y que, incluso si una persona tiene toda la preparación, todo el motivo, toda la razón humana para luchar, si su corazón está ciego por la amargura, la victoria no llega. O peor aún, puede llegar, pero vacía, sin propósito. Lamí no murió por falta de habilidad. Cayó porque su motivación ya estaba condenada desde el principio, la creencia de que la venganza podría restaurar el honor perdido. Lo que él no entendió es que el honor no se reconstruye con una espada. Se construye con decisiones, con humildad, con transformación interna. Lamí llegó al final de su camino creyendo que el fin justificaba los medios, que si ganaba la guerra, todo el dolor dentro de él desaparecería. Pero ese es el gran error de quienes buscan justicia hacia afuera sin haber ordenado primero lo que llevan dentro. Y eso nos confronta. Porque, ¿cuántas veces, aunque no tengamos una espada en la mano, actuamos del mismo modo? Reaccionamos desde nuestras heridas, tomamos decisiones basadas en lo que nos quitaron, respondemos al mundo como si cada paso fuera una oportunidad para demostrar que todavía valemos. Pero esa lógica no funciona. No cuando se trata de propósito. No cuando se trata de vivir alineados con algo más grande. La victoria que nace de la venganza nunca es completa. Porque no sana, solo silencia el dolor por un tiempo. Pero el silencio no es sanidad. Y Dios no nos llamó a callar el dolor con fuerza, sino a transformar ese dolor en madurez, en aprendizaje, en nuevas decisiones. Lo que Lamí perdió, más allá de la batalla, fue la oportunidad de entender que su identidad no tenía que estar moldeada por lo que Goliat representaba. Podría haber construido algo nuevo, haber iniciado una nueva historia, pero eligió aferrarse a lo que ya había sido destruido. Y eso es lo que determinó su final. Es como si la Biblia nos dijera, no sigas peleando guerras que ya no tienen sentido solo porque no supiste aceptar el final de la anterior. Y esa frase, aunque no esté escrita, resuena con fuerza. Porque la voluntad de Dios no siempre es la que grita más fuerte en nuestro interior, pero sí es la única que permanece. Y cuando nos rendimos a ella,
dejamos de repetir el patrón de la mí, de vivir atrapados en el pasado, y empezamos a caminar hacia algo que realmente vale la pena construir. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Porque reconocer dónde termina la fuerza humana y dónde comienza la dirección divina puede cambiar por completo el rumbo de tu historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que quizás más nos sorprende en esta historia no es el tamaño del gigante, ni la forma en que cayó, sino el hecho de que todo esto fue protagonizado por nombres casi olvidados en las páginas de la Biblia. Lami, Sibekai, Elanán, personajes que pasan desapercibidos a los ojos de quien lee con prisa, pero que cargan dentro de sí mensajes poderosos sobre justicia, orgullo, obediencia y propósito. Y cuando nos detenemos a observar estos nombres con atención, algo cambia. Porque entendemos que las enseñanzas más profundas no siempre están en las historias más conocidas, a veces, están justo donde nadie mira. Lami, por ejemplo, no está allí solo como el hermano de Goliat. Representa toda una mentalidad, la de alguien que vive atado a lo que perdió y que intenta restaurar su identidad a través de la fuerza. Sibekai, en cambio, es aquel que no necesita escenario, ni título, ni fama. Pero vence. Porque la victoria espiritual no depende del lugar que ocupamos, sino de la postura que decidimos asumir. Y eso lo cambia todo. Porque nos invita a repensar quiénes son, en realidad, los verdaderos protagonistas de la historia. La Biblia está llena de personas así, discretas, pero decisivas. Olvidadas por los hombres, pero recordadas por Dios. Gente que aparece en un solo versículo, pero deja un impacto eterno. Y tal vez esa sea una de las mayores revelaciones sobre el propósito. No siempre lo que hacemos será aplaudido, pero puede ser exactamente lo que Dios quería que hiciéramos. Y con eso basta. Escribe en los comentarios, yo también estoy en ese camino. Porque reconocer el valor de lo silencioso, lo discreto y lo fiel puede transformar por completo la manera en que caminamos a partir de ahora. ¿Cuántos más como Lami están en la sombra? ¿Cuántas historias siguen latentes, esperando ser contadas no con gritos, sino desde la profundidad de lo que cargan en silencio? Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este mensaje encontró un espacio dentro de ti. Y si este contenido te trajo reflexión, claridad o simplemente te ayudó a ver la Biblia con otros ojos, entonces este canal también es tu lugar. Puedes suscribirte. Aquí caminamos juntos, revelando sentidos que a veces quedan ocultos entre líneas. Y cuéntame en los comentarios. Escribe estoy contigo hasta el final, solo para que yo sepa que recorriste hasta la última palabra de esta jornada conmigo. Eso me ayuda a entender quién está realmente conectado con este propósito. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like. No por el número, sino por la conexión que construimos aquí. Y ahora, si quieres seguir explorando historias que pocos recuerdan, hay un video aquí al lado que complementa todo esto. Haz clic y continúa conmigo allá.